Creo que el ser artista o el ser es un encuentro con la vida en todo lo que uno hace, no nada más es porque me dedico a, sino porque mi lente con el que veo el mundo es de una sensibilidad especial, ¿no? No es que sea mejor o peor, sino que las cosas me llegan, igual sufro, que igual gozo, igual veo un color, igual veo un amanecer, igual veo la mano de un niño recién nacido que me estremece, ¿no? Yo me dormía muchas veces con una fuga de Bach que estaba tocando mi papá en el piano. Tenía su piano de cola, levantaba la cola, me acuerdo. Y me dormía y yo decía, estos son los momentos más mágicos de mi vida, porque su estado de ánimo yo lo leía a través de lo que él estaba tocando, ¿no? Podía ser un requiem, como podía haber sido una polonesa, y sabía yo cómo estaba. Entonces nací con todo eso que pues me ha hecho lo que soy ahora, ¿no? Un amante de la estética. Amo mucho la filosofía, leo mucho filosofías orientales sobre todo el budismo, y al mismo tiempo tengo algo tomista que me queda de aquella primera infancia, ¿no? Yo soy una escultora que quita material. Yo no sé poner así, sino que quito. Parto de un sólido geométrico que voy quitando hasta llegar a la esencia de lo que es. Tengo piezas chiquitas, muy finitas, que partieron de un bloque enorme, pero las fui quitando hasta que quedan como un papel. Creo que lo que más me ayudó a hacer de mi trabajo un oficio fue estar con obreros, tanto en la Fundición Artística, donde estuve trabajando con ellos en todas las etapas durante algunos años, como aprender a tallar la madera con los obreros de una fábrica donde se tallaban muebles de madera, florecitas, y así ellos me enseñaron a tallar. Siempre mi encuentro con los obreros ha sido muy cercano y les debo tanto porque ellos saben el oficio, las mañas, la creatividad del mexicano, de cómo resolver un problema técnico. Siempre he estado muy cerca de ellos y les estoy muy agradecida. Mi primera clase de dibujo la tuve a los 6 años, que les pedí a mis papás que yo quería de Navidad clases de dibujo. Y me trajeron una maestra de Bellas Artes que me daba clases una vez por semana. Gané varios premios de Prismacolor, que eran unos premios de televisión cuando era muy niña. Y siempre el dibujo ha sido algo que me ha acompañado. Desde niña prefería yo dibujar que estar jugando a la comidita o estar jugando con las muñecas como lo hacen las niñas, ¿no? Me acuerdo que de niña me desesperaba, tomé mis primeras clases de óleo con Benjamín Molina y le decía, ¿qué hay atrás del cuadro? Como que el verlo nada más de frente lo volteaba yo para ver qué había detrás. Siempre una necesidad como de la tercera dimensión. Cuando por mi tía Kitsia empecé a tocar el barro, como que la tercera dimensión me atrapó, me fascinó, y el dibujo, claro, no lo he podido dejar porque es mi compañero, es mi alma gemela, pero el tocar, muchas veces trabajo hasta con la luz apagada porque el tocar es lo que me da a veces la simetría o el volumen. No es el ver, sino el tocar. Y desde que entré en el mundo de la tercera dimensión, nunca lo pude soltar. Después me metí en un colegio que se llama Artesanías número 4, que era que me enseñaron a dorar, a estofar la madera, a policromarla. Después me metí al Seguro Social, a la Unidad Independencia. Trabajé con Alberto Pérez Soria, un maestro maravilloso de escultura monumental, figurativa. Y después me fui al Corcoran, que es la Escuela de Arte en Washington. Empecé a estudiar geometría sagrada, luego
radioestesnia y todo eso, empecé a estudiar muchas cosas para entenderla, los péndulos, ¿sí? Todo eso. Ya me empecé a meter mucho en la física. Yo trabajo mucho con el arte y la física. El arte con todos sus principios estéticos y su deseo de conmover, y la física, que todo es cuantificable, medible, exacto, ¿no? Y creo que entre los dos, lo que une a los dos es un deseo de investigar la realidad y de hacerla nuestra, ¿no? ¿Quién decía? No sé si era Rilke, que decía que el artista veía la naturaleza a través de su carácter, de su temperamento. Pero los dos, tanto los físicos como los artistas, queremos entenderla, hacerla más hacia nosotros, ¿no? Mira, yo soy de la generación del compás y el lápiz. Yo sigo usando el grafito muchísimo. Pero también uso la computadora porque es parte de lo que estamos viviendo actualmente. No puedes negar una herramienta como la computadora. Antes usaba el transportador para los ángulos, y ahora la computadora es una herramienta maravillosa para todos los programas de 3D, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues, no sé, conociendo bien la esfera, sabiendo que la esfera es el pentágono es la sección áurea de la esfera, conociéndola en lo más íntimo. ¿Qué es lo que hace una esfera? ¿Cómo un pentágono se vuelve esfera? ¿Cómo un cubo es esfera? Conociendo sus particularidades, ¿no? A lo máximo. Es como querer conocer a una persona que amas en lo más íntimo de su esencia, ¿no? Mis obreros, imagínate todo lo que me han enseñado, el oficio de tallar, de poner la hoja de oro, el oficio pues de pulir, de lijar, de amar la materia, de respetarla, de no desperdiciarla, no sé. Mis maestros siguen siendo talleres que sigo tomando con materiales nuevos. Me gusta investigar materiales nuevos, entonces yo sigo estudiando, sigo investigando. Mis maestros a veces pueden ser hasta una visión fresca de un niño, ¿no? Estamos rodeados de maestros todo el tiempo. Yo creo que cuando uno siente que ya acabó de aprender, entonces ya te moriste. La vida es seguir aprendiendo, ¿no? Y no hay un solo maestro, fíjate. Durante la vida hay maestros constantes que aparecen, ¿no? Y te van llenando un hueco que necesitas en ese momento. Yo dibujo todos los días, casi todos los días de mi vida. Lo que sea, una flor, una cara de alguien, dibujo, porque me armoniza, me acompaña, me encanta, me encanta. Cuando viajo, lo que hago más es dibujar. Y en mi vida cotidiana también dibujo diario. Siento que a pesar de que mi escultura es abstracta, por ejemplo, el dibujo del ser humano, que es lo que más me gusta, me da mucha proporción, me da orden, me da, no sé, ¿qué será? Como, es casi musical, como el dibujar muy despacito, con sus sombras, con su, no sé, es algo que tengo que hacer diario si no me desequilibro mucho. El movimiento es igual a la vida. Para mí es importante que mi escultura represente la vida misma. Y la vida siempre está en movimiento. Y la vida siempre está en cambio. Entonces mis piezas podrían, algunas veces que las he subido en motores, es como acentuar ese movimiento, pero lo tienen intrínseco. Porque para mí es un valor la vida. La quietud es la muerte, la quietud total. Y es el silencio. Y mis piezas son como, me han dicho que son musicales o yo no sé, pero para mí, si le puedo representar la vitalidad y el amor por la vida, pues qué bueno que se logra, ¿no?
Mira, esta pieza, Marta, era un bloque de madera. Y yo quería demostrar la fragilidad del alma, la fragilidad de la emoción, y la tallé hasta que quedó así. Casi es transparente. Pero tú dirías, bueno, ¿por qué no la hiciste en plastilina? No, no, yo quería tallarla hasta que retara el material a llegar a la delicadeza de una hoja de papel, ¿no? Pero todo esto está tallado, todo está quitado, ¿no? Es como dar una presencia con lo esencial. Mira, la madera no es tan difícil como parece. Cuando tomo un sólido geométrico para tomar una forma final, primero corto con motosierra o con martillo neumático, que es lo que desbasta lo grande. Cuando yo me estoy acercando a mi idea, es a mano, pero nunca, nunca me llevo al límite, siempre dejo una parte que sobra. Entonces lo voy quitando, 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 dejando una holgura para luego terminar en exactitud. La madera tiene una característica maravillosa que te hace usar toda tu paciencia, todo tu amor, porque es muy delicada. Pero yo, como soy ansiosa e inquieta, la madera me mete como, es como un sistema, no es sistema, es como una energía de meditación, donde estás con tu madera y no te puedes distraer. No puedes estar trabajando la madera pensando en que te tienes que ir ya, o estás tú y tu madera, es como una comunión muy especial, porque no puedes fallar, lo que tú dices, no puedes cortar de más, porque cortar de más abortas la pieza, o sea que no puedes ir más rápido de lo que ella te da permiso. Ella te da permiso de ir al ritmo que ella quiere, tiene su grano, tiene su veta, tienes que ir hacia un lado, hacia el otro, con una guria más finita, con una madureza, con una curva, una que tiene, o sea, tiene un lenguaje de un respeto. Trabajar con la madera te implica un respeto impresionante. Mis figuras se fueron enchuecando. O sea, mis figuras fueron volviéndose, en vez de figurativas, se volvieron como esferoides. Me acuerdo que hacía unas parejas que se mecían, porque eran medio esferas, medio pareja. De repente empezó a desaparecer la pareja, de repente se empezó a limpiar aquello hasta volverse totalmente abstracto. Cuando empecé a trabajar con la materia abstracta, eso te lo va pidiendo solito, tu trayectoria de trabajo constante. El trabajo constante te lleva a tener un estilo que tú nunca buscas, a tener un lenguaje plástico que tampoco buscas. Es el trabajo constante que te encamina a, tal vez a la esencia de lo que quieres encontrar, ¿no? Pero no es algo que se busca. Si lo buscas, no lo encuentras. Tienes que trabajar y dejarlo entrar en ti. Y el abstracto entró en mí con una fuerza tremenda, porque para mí la espiritualidad es de las cosas más importantes que hay en la vida, en mi vida como artista. Y yo siempre he querido enseñarle a mi público, a la gente que ve mi obra, que hay una parte espiritual en ellos, que quisiera que la reflejara en lo que yo tuve intención de hacer. Eso no lo podía yo hacer con lo figurativo. Era el abstracto el que me permitía y me ha permitido tocar alguna esencia espiritual, ¿no? En momentos lo he equiparado a las mónadas de Leibniz, de las cuales oí hablar tanto de niña y que siempre imaginé que eran esféricas, ¿no? Nadie me dijo que eran esféricas, ni el pobre de Leibniz lo dijo, pero yo de niña así las vislumbraba, ¿no? Pero yo creo que más que nada es por esa perfección que tiene una esfera, o por el reto que me daba el tratar de hacer una esfera perfecta. Entonces, en momentos cuando tienes una esfera que está atraída por la gravedad y que es un material que se dobla un poco, la tenía yo que hacer, tener como equilibrar todo eso para que la esfera cuando cayera fuera perfecta. Tenía muchos retos, ¿no? Y me han dicho que es el principio, que es
el orden del universo, que por supuesto es algo que siempre, no nada más me ha preocupado, más bien lo he admirado desde niña, ¿no? ¿Por qué los planetas no chocan entre sí? ¿Por qué hay esa armonía? ¿Por qué hay ese orden? Tal vez por tener un padre filósofo, no sé. Pero la esfera me atrapó durante 20 años, hice esferas. Empecé con unas esferas monolíticas y después, como que ella solita me fue dando permiso de hacerle oquedades, entrar la luz, romperlas, girarlas, y luego pasé de eso a la piel. O sea, ya no hacer esferas donde quitaba yo material, sino empecé a trabajar con acero inoxidable, que es la piel que recubre la esfera, o el acero al carbón, el vidrio. Ya es otra piel, es otra manera, pero durante muchos años trabajé la esfera como si estuviera yo atrapada, pero no atrapada eh, negativamente, sino atrapada hacia una fascinación y un reto de a ver qué puedo hacer contigo. Me llamó el doctor Yacamán para que hiciera una escultura para conmemorar los 40 años de la energía atómica en México. Entonces me dio muchísimo material para leer y me permitió usar los microscopios electrónicos del ININ, donde pude ver estructuras moleculares, y empecé a ver que eran preciosas, y casi todas eran esféricas, y casi todas eran pentagonales, y empecé a estudiar y estudiar y estudiar, y para esta celebración de los 40 años de la energía atómica, hice un fulereno que tiene 66 puntos de apoyo, y además un cuasicristal porque es pentagonal. Es esta pieza que está aquí. Se hizo un timbre y se hizo una moneda con esta pieza. Pero mi etapa en el ININ fue impresionante porque me empecé a meter en los microscopios electrónicos, y de repente, por ejemplo, vi la estructura de un virus. Y me acuerdo que se me llenaban los ojos de lágrimas del asombro, de la belleza, ¿no? Entonces yo empecé a soñar, porque creo que yo hilvano nubes, como me dicen mis amigos, y dije, quiero que la gente vea la belleza de estas estructuras, y las empecé a hacer en tercera dimensión de 4, de 5 metros, ¿no? Esta blanca es la estructura del plomo, por ejemplo, que es preciosa. Entonces, pero ahí me volví más simétrica, me volví muy exacta, muy, ¿cómo se diría? Modular, hacer módulos que conforman toda una esfera, porque así es. Y me di cuenta que estamos hechos de esferas nosotros. La esfera nos parece maravillosa porque somos parte de las esferas, ¿no? Y de ahí me fui a las esferas musicales, a Leidos, al Topsuranos. O sea, encontré que el mundo estaba rodeado de esferas y yo era esfera, ¿no? Entonces, porque si nuestras estructuras están hechas de esferitas, de átomos, pues, por eso me fascinaba tanto, según yo, pero me ha fascinado por tantas razones que no sé cuál es la verdadera, ¿no? O todas lo son. La luz, el espacio y el tiempo te puede fascinar, o sea, entre más grande tener el espacio, la fascinación es mayor. Es muy diferente dibujar en una cajetilla de cigarros chiquita, o en una hoja grande, así de papel blanco, ¿no? El espacio para mí es fascinante. Cuando veo un espacio grande, bueno, hazte cuenta que me están dando lo más preciado del mundo, y yo ya en mi cabeza veo cómo intervenirlo con una presencia plástica, ¿no? Entonces, la fascinación mayor es el espacio. Luego la luz. La luz es importantísima. Luego el reto de hacer algo que vaya bien, que enriquezca al ser humano que camina por ahí, al pedestre, al que camina o al automovilista. Que le enriquezca su día un poquito, que le dé una sensación positiva. En mi escultura yo busco que dé una sensación positiva. De hecho, cuando estudié hace poco radiestesia,
mis formas generan sentimientos positivos. Y digo, qué bendición, porque eso es lo que yo quiero generar, ¿no? Ya bastante difícil es nuestra vida cotidiana, como para encontrarte una escultura que te agreda. Hice una serie de 6, 7 piezas en una zona residencial en Puebla, de 9 metros en adelante, y fui aprendiendo a respetar mucho el espacio para poderlo intervenir. Es una responsabilidad enorme porque son piezas que la gente va a ver todos los días que sale de su casa. Son piezas que la gente tiene que ser recibida, son como si vas a llegar a tu casa, quieres una pieza que te reciba siempre con amabilidad. No quieres algo violento, no quieres algo estridente. Entonces tienes que pensar siempre, tiene uno que pensar en la gente que va a convivir con esa escultura, cómo va a ser su cotidianidad con ella. Así es, primero el dibujo, luego la maqueta en chiquito, en madera, casi siempre, y la vamos modificando hasta que queda exactamente como yo quiero que esté, y de ahí se pasa a los planos constructivos, que son los que se hacen ya en acero. Ahorita que estoy haciendo piezas asimétricas, ya trabajo diferente. Muevo las piezas a mi placer con grúa. Ya no es un módulo que tiene 32 grados para unirse y formarse una esfera, sino que la grúa va poniendo y luego vamos a puntear. Ahora otra pieza, vamos a puntear. O sea, como con una libertad mayor que no me lo daba lo simétrico y lo modular. Entonces, este es un modo muy diferente de trabajar que a mí me da más libertad y más sorpresa, porque no he podido prever lo que va a pasar. A la hora de estar punteando con la grúa que va acomodando, es cuando va saliendo, dentro del orden que ya tiene, va saliendo algo distinto, ¿no? Es una sorpresa, es precioso. Yo no sé si la esfera sea una catarsis de mi vida. Podría ser más bien un testimonio de lo que fui viviendo, porque tal vez al hacer las esferas totalmente monolíticas, era como yo estaba, un poco cerrada a dejar entrar esa luz y a dejar entrar todas las influencias externas. No lo sé. Yo nunca he creído como que la catarsis sea un elemento vital de la escultura, del arte, como que tiene que haber una intención. Yo te podría decir que para mí fue un reto descubrirla, no tanto como una catarsis de mi emotividad, sino el reto de ver cómo te conozco y cómo juego contigo y cómo me relaciono contigo y cómo me vas pidiendo tú cada vez de más en más, porque cuando empiezas a hacer una esfera monolítica no hay problema, pero cuando quieres hacer una esfera que sea un fulereno, pues entonces tienes que saber cómo es un fulereno, cómo es un cuasicristal, estudiar. Me metió mucho en el estudio la esfera. Yo soy un amante del reto, me aburro muy fácilmente, la vida me aburre fácilmente. Entonces estoy buscando cosas que me estimulen, que me reten, y la esfera me retó hasta que acabé. Dije, ya estamos tú y yo muy cercanas, ya te entendí, ahora necesito hacer más cosas verticales, ¿no? Cosas, pues sobre todo más verticales que horizontales, pero ya no esferas, ¿no?
me gustan todos los materiales, me gusta investigar, me gusta conocerlos, me gusta, como me aburro, entonces me van dando retos o yo quiero decir algo exacto. Y entonces tengo el material que quiero que lo diga con la mayor exactitud posible y se lo pueda comunicar al espectador. Entonces a veces quiero que la madera diga algo que da calor, que da vida, o a veces necesito decir algo muy exacto y muy frío, yo suelo hacerlo inoxidable, o la fragilidad y lo puedo doblar. Me gusta tener muchas formas de hablar. Entonces uso muchos materiales. Ahorita estoy empezando a hacer escultura en vidrio, que es otro material, ¿no? ¿Y por qué? Yo creo que hablamos de muchas maneras los seres humanos, ¿no? De sentimientos, de ideas, de tecnicismos. Igual en la escultura se puede hablar de todas las formas. El sol siempre ha sido para mí no una esfera, sino la esencia de la vida misma. Entonces, esa esfera que da calor, que genera la clorofila, que hemos adorado siempre, todas las culturas, porque no lo entendemos bien, que ahora ya lo vemos más de cerca, vemos sus explosiones, podemos hasta predecir ciertas cosas. Es como admirar una deidad. Qué cosa que esa deidad sea esférica, ¿no? Luego los relojes solares, a mí me impresiona mucho que sintamos que dependemos de un tiempo que es de un cuarzo o de tal vez un reloj de arena, si quisieras, pero como si fuera ajeno a nosotros. Y el sol nos muestra que él es el motor o es lo que genera las sombras de un estilete en un reloj solar, ¿no? En un homón. Entonces, me encanta que los jóvenes conozcan los relojes solares porque somos parte del cosmos. No dependemos de un cuarzo, esa es una herramienta. Pero el sol sí marca la hora solar verdadera, o los equinoccios, o los solsticios. Cada vez tenemos menos contacto con la naturaleza, como si estuviera allá. Y nosotros somos parte de ella. Pitágoras decía, todos somos cosmos. Y yo lo creo. Por eso empecé a hacer muchos relojes solares como para decir, acuérdense que somos parte del cosmos, ¿no? Son cuencos, la mayoría, hechos en acero inoxidable pulido. Porque para mí, que el espectador se agache y se ve a la inversa, porque son por lo cóncavo, ¿no? Y tengo una pieza que es un cuenco enorme, lleno de un aceite ritual que se usa, con otra parte arriba, la mitad de la esfera, que está recubierta de hoja de oro. Entonces el espectador se agacha, se ve reflejado en el aceite, con todos los detalles de su cara, porque el aceite refleja todo el detalle porque no tiene profundidad, y se ve rodeado de una luz, como para decir, yo existo y soy parte del cosmos. O sea, esos contenedores hablan de nuestra pertenencia al cosmos. Los cuencos son parte de la esfera, porque es una esfera partida a la mitad o en tres, ¿no? Sí, los cuencos hice unos de madera entintados en cochinilla, que podía parecer como si fueran cuencos rituales que tienen como si fuera sangre. Yo siempre mis tintas son naturales, o esa añil, o esa, sobre todo la cochinilla, mira como esta pieza, bueno, me encanta porque deja ver la madera, la transparencia. Siento que no la lastimo con un barniz artificial, es algo que son como hermanos, ¿no? Entonces hice muchos cuencos con el interior rojo.
A mí en general la filosofía me interesa mucho y he estudiado bastante sobre la filosofía budista, el Tao. Los mandalas tuvieron un atractivo enorme para mí, puesto que hablaban de lo que sería un mapa interior. Y estaba pensando que me importa mucho en toda mi obra los valores absolutos, que es los que trato como de rescatar o de evidenciar, no sé si así se dice. Los mandalas, por lo que son importantes, son porque son soportes de meditación. De hecho, hay templos mandálicos, ¿no? La estructura se parece mucho a lo que en Occidente llamamos los laberintos. Ambos dos son para cambiar la conciencia, el nivel de conciencia. Pasa esto, cuando uno camina en un laberinto, trata uno de buscar el centro, vas fijándote por dónde pisas a un ritmo cardíaco que va bajando hasta que encuentras el centro, te cambia tu nivel de conciencia. El mandala hace eso. Entonces me puse a estudiar los mandalas, que todos tienen una estructura que es un cubo, un triángulo o un círculo, y que tienen un orden en el cual tu mente sigue la forma, tu ojo, tu mirada y la mente, hasta que te manda al centro. Es una metáfora de buscar tu propio centro. A mí me importa mucho todo lo que cambia la conciencia, el nivel de conciencia. Una escultura puede hacerlo si un transeúnte va en su cotidianidad pensando en la renta, en que no ha pagado los impuestos, no sé, cualquier cosa. De repente se encuentra con una escultura mandálica, en este caso, como que la ve, y en ese momentito que la mirada empieza a recorrer esas formas, tiene un cambio de conciencia. Lo estudié con un suizo, estuve estudiando con un hindú, estuve leyendo muchísimo, dibujando muchísimo. Y sí, en serio, como dices tú, hice una serie como de 40 mandalas. Me gusta muchísimo. Y de ahí brinqué a los laberintos, porque vi que era lo mismo, pero en Occidente. Entonces empecé a hacer laberintos. Hice para una exposición de la Xteresa un laberinto sonoro que se colgaba del techo. Pero la sombra que formaba el laberinto es lo que era caminado por la gente, y cuando llegaba al centro podía tocar una campana. Entonces, igual genera un cambio de conciencia. Fíjate qué increíble, ¿no? Los mandalas y los laberintos tienen la misma intención. Mira, en mi obra quisiera yo hacer una diferencia. Hago obra urbana que habla de las necesidades de un espacio específico, de los vecinos que van a convivir con ellas, de las necesidades de ese lugar. Y la otra es mi obra personal, íntima, que son piezas de pequeño formato de 1 metro para abajo. Ahí es donde investigo, experimento nuevos materiales, nuevas formas, y las semillas fue curiosamente una metáfora de una transición en mi vida muy fuerte, donde iba a germinar algo distinto. Me puse a estudiar las semillas, a recoger las semillas, a decirles a mis amigos, tráiganme semillas. Me traían de África, me trajeron de todas partes de Chiapas, y las dibujaba. Y luego hacía yo unas semillas como de lo que había yo asimilado, ¿no? De todo eso. ¿Por qué las hice? Pues yo creo que necesitaba yo hacer en mi trabajo íntimo algo muy orgánico, donde había un orden maravilloso, donde de ahí iba a salir, por ejemplo, la semilla de la caoba o esas semillas que vuelan de un árbol a otro, que se iban lejos del árbol madre, ¿no? Donde se iban lejos para poder germinar en otro lado. Me fascinaron. Y yo tomo temas y los estudio, los exprimo hasta que ya quedé tranquila. Y ya estoy lista para pasar a otro tema, pero siempre están como encadenados, no sé si has visto, van. Y en este caso, como es, en general en mi escultura tienen un contacto con la vida.
La semilla habla mucho de la vida en potencia. Lo que la escultura quiera, por ahí voy, nada más le investigo, siempre que hago una escultura con un material nuevo lo tengo que conocer muy bien para ver qué voy a hacer con él y qué me deja él hacer con él. Como en los tubos no me podía pelear con los tubos. Lo que ellos me dejaran hacer es lo que estoy haciendo. Es muy divertido. Sigo, como te decía, yo sigo tutora de escultura, ya no lo soy, pero sigo dando mucha asesoría. De hecho, doy hasta asesoría a escultores que están en plataformas petroleras, que están encerrados 6 meses, y por mail nos comunicamos y los voy dirigiendo de cómo hacer escultura con algo que encuentran ahí, ¿no? Porque hay escultores que están ahí, y eso los ayuda a ellos a sobrellevar 6 meses que no ven a su familia y que están aislados, ¿no? Y tengo mis muchachos de la Buenos Aires que también quieren hacer escultura con sus autopartes de desecho que del diario están trabajando y de repente ven que tienen una posibilidad plástica donde pueden hacer una banca, pueden hacer un caballo, pueden hacer un cocodrilo, yo no sé. El Museo de la Ciudad de México, Conrado Tostado estaba de director, él hizo una convocatoria para que los artistas trabajáramos en ciertas comunidades. Eran Mixquic, la Buenos Aires y Tepito, creo. Y yo que dije, no, pues a mí la única que me queda es Buenos Aires, porque allá hay fierro. Entonces, lo difícil fue que me aceptaran ellos a mí, no creas. Me tardé como 2 años en que me aceptaran y que yo entendiera la dinámica que había en la Buenos Aires, porque yo pensaba llegar con un programa, como lo di en Estados Unidos, así todos iguales. No, aquí cada taller tenía su tamaño y a veces no se llevaban con el vecino de junto. Entonces, ¿cuál taller comunitario? Era individual. Entonces empecé a hacer piezas según el tamaño del taller de cada quien, pues que salían por la puerta. Digo, pues, ¿para qué quería hacer una de 5 metros si no salían ni por la puerta, no? Y tuve respuestas preciosas, porque a todos nos redime la creatividad. Después de trabajar con engranes de una caja de velocidades, pues si en la noche puedes hacer con esos engranes una banca, o puedes hacer mariposas, o yo no sé, el ser creativo te redime a ti mismo, te hace sentirte que tienes una capacidad diferente a hacer una herramienta para componer una pieza, ¿no? A soldar engranitos perfectos o desarmar una caja de velocidades de camiones. Encontré gente con un talento.
Me costó trabajo pasar de la simetría a la asimetría, porque parece mentira, pero es igualmente delicado de hacerse. Pero de un momento dado me sentí que la simetría era como una camisa de fuerza, no me dejaba moverme, no me dejaba... Aunque yo siempre he pensado que el orden te lleva a la libertad, pero la asimetría también es orden, es como el caos, ¿no? Entonces, esta pieza que tengo aquí es la maqueta de una pieza que va a ser para la orilla del mar, bastante grande, que yo creo que es de las primeras esferas asimétricas, porque he hecho asimetría, pero no en esfera. Estoy contenta con el resultado, estoy contenta con cómo se ha logrado hacer, y el tema es el tema que el cliente me pidió, que son olas, pero para mí son olas de viento, va a estar a la orilla del mar, recubierta por un material especial para que aguante la salinidad del mar. Pero el reto fue hacerla asimétrica, ¿no? Porque ustedes, si ven todas las piezas que he hecho han sido simétricas, modulares, y ya no quiero hacer eso. Entonces, cuando me preguntan qué te llevó una cosa a otra, solita te lleva. El trabajar, la constancia del trabajo te lleva, te va pidiendo retos nuevos. Y el chiste es seguirlo y seguirte. Cuando tú te empiezas a aburrir de algo, es porque estás listo para el próximo paso. Yo ya me estaba aburriendo. Y este es el paso que ahorita estoy dando, la simetría. Bueno, fíjense que me fui a China a representar a México en la Bienal y me di cuenta que a pesar de que estaba yo rodeada tanto de chinos como de artistas, éramos 500 artistas de varias partes del mundo invitados por el gobierno, todos íbamos en camiones con patrullas y ambulancias, una cosa muy oficial. Yo sentí un silencio interior, como no hablaba yo chino y nadie hablaba inglés, y empecé a hacer esculturas sobre el silencio. Entonces, ahorita, cosa muy rara en mi trayectoria, estoy haciendo piezas muy lineales que hablan sobre el silencio. En madera con bronce, en vidrio. He tenido que estudiar lo que es el silencio. Me recuerda mucho la música, que para que haya una música muy fuerte tiene que haber momentos de silencio, como que es el silencio interior, como que es la paz, como que no... El silencio no genera movimiento. He tenido que estudiar mucho eso para poder desarrollar el silencio en tercera dimensión. Entonces estoy en esas, estudiando y creando al mismo tiempo. Es un tema muy nuevo para mí. Y también estoy haciendo ya piezas que son como, les llamo yo puentes o conexiones. Cómo me conecta de una etapa a otra, de una actitud a otra, de un pasaje a otro, como de una transición, pero a otra dimensión. Entonces estoy estudiando al mismo tiempo. Retomé mi libro favorito, que es el Tao de la Física. Estoy retomando mis libros budistas. Estoy yendo como para atrás, tratando de ver cuáles son esas conexiones, porque necesito cambiar de dimensión, fíjate, interior. Para mí el erotismo tiene un papel importantísimo en mi vida. El erotismo como vida, como amor por lo sensual también, pero es parte de la vida. Eros es vida. Me dicen que yo soy una gente muy sensual, probablemente sí, porque yo amo los sentidos. Me encanta oler y me encanta tocar, y cuando empiezo a trabajar una madera lo primero que hago es la chupo para sentir la mía. O sea, sí, los sentidos, no tengo muy buena visión, entonces todos los demás sentidos los tengo muy como agudizados, ¿ves? Entonces, si me creen a mí sensual, pues tal vez es por eso, ¿no? El vivir, el gozar, el sufrir, el tocar, el respirar, el oler, el abrazar, el besar, la vida.